Daniel Noboa, que parece que le quedó largo la posibilidad de que asuma una presidencia de la República. El traje no le da. Entonces, confunde a la ciudadanía. Primero, miente, no se puede mentir. Pinocho o Pinochito no puede mentir. Cuando dice que cuesta $58 la extracción de petróleo en el ITT, ¿por qué un candidato miente? Yo estoy utilizando palabras del castellano. Miente. La extracción de petróleo del ITT más o menos oscila entre 14 y 16, 17 dólares por barril. Eso no son $58. Entonces está mintiendo. Y hace unos análisis económicos que dice, si el petróleo vale 60 y 8 es un castigo por la calidad del crudo, nos queda 52. Y si el costo de extracción es 58, entonces estamos perdiendo. Eso no se puede hacer porque eso es una majadería. Mentirle al pueblo. No se le puede mentir al pueblo. Solamente un ignorante puede pensar que es cuestión de dar un salto al vacío y ya estamos en otra matriz energética. Entonces el pueblo que fue engañado en este tema, pero que también es responsable porque no aprende a escuchar, va a tener que llorar sangre con este tema. Porque nos podemos arrepentir de lo que pasó en las elecciones si no aceptaron con tal o cual candidato, pero de esta decisión, si se mantiene firme, que yo creo que va a ser duramente cuestionada en la práctica, esta decisión le puede traer la desdolarización al Ecuador y la elevación descomunal de los combustibles, que eso no le importa a un Álvaro Noboa, a un hijo de un Álvaro Noboa, porque él tiene plata suficiente para meterle gasolina a $1,000 el galón, pues. Doctor Entonces, no le Augusto importa, Tandazo. pero al pueblo ecuatoriano sí le va a importar. Dice en el programa de gobierno de Noboa, el sector ganadero contribuye a la preservación de los ecosistemas naturales y a la preservación de la biodiversidad. ¿Sí escucharon? Si hay algo que destruye el ambiente, es el sector ganadero. Y este hombre no tiene nada de nada. El ganado produce óxido nitroso y gas metano, que tiene un efecto 20 veces mayor a la emisión de CO2. Entonces, no entiende este hombre. Al día una vaca emite 2.5 metros cúbicos de metano. ¿Qué entenderá este pobre hombre? Sí, uno de los problemas que tiene la humanidad es la ganadería. Porque la ganadería, todos los seres vivos cuando respiramos emitimos CO2 y emitimos gases de efecto invernadero. Entonces no entiende este hombre, estamos ante un hombre que está improvisando todo, un niño bobo que no entiende qué es lo que pasa en el Ecuador. La consulta popular es inconstitucional. Es inconstitucional porque se probó algo que no lo van a poder tapar, que es lo siguiente. La Constitución, el artículo 57, dice, y por si acaso, es importante lo que voy a decir, la Corte Constitucional, por muy Corte Constitucional, no puede irse en contra de la Constitución, porque no es que ellos están sobre la Constitución. La Constitución de la República dice en el artículo 57 que la consulta deberá realizarse a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en cuyas tierras se encuentren los recursos naturales que se van a explotar. Entonces, esto no lo hizo la Corte Constitucional, lo incumplió. Y la prueba de que lo incumplió también es la siguiente, que en el caso del Chocó Andino, sí hicieron una consulta focalizada, como debía haberse hecho en el caso del ITT. Claro, era obvio. Y se mandaron una consulta nacional en el caso del ITT. Pero cuando se complica todo esto es con los resultados del proceso que se dio este domingo. Por cuanto la provincia de Orellana, que es la provincia en donde se encuentra el ITT, ahí se encuentra el ITT, la provincia de Orellana se manifestó por un 58%, a favor de que se explote el crudo del ITT. Entonces aquí viene el tema. En la práctica, la provincia de Orellana, que era la única que debía haber sido consultada, dijo sí a la explotación del petróleo. Y la siguiente pregunta es que todo el Ecuador le van a imponer a una provincia que haga lo que el resto de provincias quieran. Eso no se va a poder hacer. Por lo tanto, cabe una impugnación o una acción extraordinaria de protección contra
los resultados electorales. Esto va a generar un debate enorme, porque además las trampas, hay una frase que nosotros decíamos en Loja, yo soy lojano, trampa sale a la pampa, decíamos cuando alguien hacía alguna trampa. Trampa sale a la pampa. Pero ¿quién debería interponer esta acción de protección? Sí, esta acción de protección extraordinaria, como usted lo dice, doctor Augusto Tandazo, ¿quién debería hacerlo? Porque si no existe eso, quedarían los resultados en firme tal y como está, no pasaría nada. A ver, dos cosas. Primero, lo van a hacer, estoy seguro que lo va a hacer la gente de Orellana. Porque tienen que hacerlo, porque no se pueden dejar burlar su decisión. Y segundo, la provincia de Orellana, la pregunta del millón es esto, si me están escuchando gente de Orellana. Ustedes van a permitir que se realicen labores de paralización de la actividad, siendo que los recursos están allá y ustedes son los grandes beneficiarios de esa actividad. Cerca de 800.000 trabajadores trabajan en el ITT, son gente de esa comunidad. O sea, todos no terminan de entenderlo al tema, pero además le vendieron humo al Ecuador. Esto es una cosa que debe quedarnos como una lección. Cómo le tomaron del pelo al Ecuador. Incluso hay una cosa que quisiera que ustedes que votaron igual que yo la vean. Siempre hay forma de inducir a la gente. Ustedes pueden recordar cómo se denominaba el cartón en el cual se depositaba los papeles de la consulta popular por el tema del ITT. ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, les hago recuerdo. Doctor, y usted está hablando de Constitución de la República, artículo 57, estamos hablando de acción de protección extraordinaria de protección, Constitución de la República. Cuando la activamos ante este tipo de situaciones, resulta que la Corte Constitucional, la máxima instancia de la juridicidad en el país, es la que luego de 10 años ha reactivado. El Corsi y Ricorsi, ¿cómo lo solventamos, doctor Augusto Tandazo? A ver, parece que no me escucharon lo que dije hace unos segundos. No, le he escuchado, es lo que yo le estoy, yo sí le escuché, lo estoy escuchando y plenamente. Entonces no me contestó. ¿Cómo se llamaba el cartón en el que se depositaban la votación del tema del ITT? El cartón. El cartón donde se meten los papeles. El ánfora, se resecta las urnas. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Qué nombre le pusieron? Yasuní le pusieron. Y aquí no estábamos discutiendo nada del Yasuní. Aquí estaba discutiendo, y le hago a usted la pregunta, se estaba discutiendo si se explota o no el ITT. Claro. Y el ITT no es necesariamente el Yasuní, porque parte del ITT no está ni siquiera en el Yasuní. Entonces, tramposos, así no se manejan las cosas. Pero además, mire lo que se acaban de decir en estos momentos. Ya esto comenzó a circular. Que no se preocupen en el caso del Chocó Andino, que queda en la provincia de Pichincha, porque los contratos de minería que habían sido suscritos se mantendrán, y que lo único que habrá es que no se siga explotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del ITT, el concesionario puede ser privado. Esto es importante. Esto tal vez el pueblo no lo entienda, porque no conoce derecho. O sea, no conoce derecho, en este caso petrolero. Y yo estoy para darles un poquito de luces. El concesionario, en este caso de una delegación para la explotación de petróleo, puede ser privado o puede ser público, porque igual los dos son delegatarios o concesionarios. Petroecuador es delegatario igual. Entonces, Petroecuador tiene la autorización del Estado para explotar el ITT. Entonces, si se utiliza la misma lógica en el Chocó Andino, que dicen que los contratos deben seguir de los que han firmado, eso tiene que seguir también en el otro, porque el delegatario es Petroecuador. ¿Acaso que Petroecuador es el Estado? No es el Estado, es la empresa pública del Estado. Entonces, es importante verlo, pero además una cosa, la gente habla de una manera tan simplista sobre este tema, que es como que ya pasa, pues, ¿no? Como lo que sigue diciendo Daniel Noboa, que parece que le quedó largo la posibilidad de que asuma una presidencia de la República. El traje no le da. Entonces, confunde a la ciudadanía. Primero, miente, no se puede mentir. Pinocho o Pinochito no puede mentir.
Cuando dice que cuesta $58 la extracción de petróleo en el ITT, ¿por qué un candidato miente? Yo estoy utilizando palabras del castellano. Miente. La extracción de petróleo del ITT más o menos oscila entre 14 y 16, 17 dólares por barril. Eso no son $58. Entonces está mintiendo. Y hace unos análisis económicos que dice, si el petróleo vale 60 y 8 es un castigo por la calidad del crudo, nos queda 52. Y si el costo de extracción es 58, entonces estamos perdiendo. Eso no se puede hacer porque eso es una majadería. Mentirle al pueblo. No se le puede mentir al pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, esas cifras no son correctas las que él maneja. ¿Por qué razón? Porque cuando se ve los promedios de la venta del crudo, del petróleo, de esa área, esos promedios están en 80 y pico de dólares, no en 50 y pico, 80. Y con un costo de producción de 14, 16 dólares, esos costos dan una utilidad anual como la dio el 2022 de $1.200 millones. Pero adicionalmente, esas no son todas las reservas, ni son toda la producción. Esas son reservas iniciales y producción inicial, porque es un campo que está desarrollándose, no es un campo que ya está en bajada. ¿Y cómo van a resolver el tema del balance energético? En el Ecuador, la dependencia de la energía primaria respecto del petróleo es del 90% respecto al consumo energético, de la oferta de energía primaria global. 90%. Solamente un ignorante puede pensar que es cuestión de dar un salto al vacío y ya estamos en otra matriz energética. Entonces el pueblo que fue engañado en este tema, pero que también es responsable porque no aprende a escuchar, va a tener que llorar sangre con este tema. Porque nos podemos arrepentir de lo que pasó en las elecciones si no aceptaron con tal o cual candidato. Pero de esta decisión, si se mantiene firme, que yo creo que va a ser duramente cuestionada en la práctica, esta decisión le puede traer la desdolarización al Ecuador y la elevación descomunal de los combustibles, que eso no le importa a un Álvaro Noboa, a un hijo de un Álvaro Noboa, porque él tiene plata suficiente para meterle gasolina a $1.000 el galón, pues. Doctor Entonces, Augusto Tandazo, pero al pueblo ecuatoriano sí le va a importar. desde este momento se supone que deben acatar los resultados y que deberían desmontar todo lo que existe para la explotación petrolera del bloque 43 de ITT. No es desde este momento, en primer lugar. Mire que hay confusiones desde enormes, la proclamación de los resultados, doctor. No es que mañana tiene que desmontarse. Primero tiene que haber el dinero para desmontar. ¿De dónde sacan $500 millones para desmontar eso? En primer lugar, no hay el dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en primer lugar. Segundo, habría más o menos un año para desmontar eso. Pero además, la provincia de Orellana va a tener que pronunciarse. Y aquí lo voy a decir más claro porque creo que no me están entendiendo. La provincia de Orellana por la fuerza se va a imponer en que se siga explotando el petróleo, punto. Y va a haber una discusión enorme, porque no le van a obligar a la provincia de Orellana que haga lo que las demás provincias quieren que se haga. Más claro no canta un gallo. Y recién allí comenzará a entender el Ecuador la brutalidad que se hizo con esta consulta. Recién entenderán, porque además hay un tema, la contaminación no se da en el ITT. No se da en el ITT, la contaminación se da cuando se prenden los motores de combustión. Se prenden los motores de combustión tanto en carros, vehículos, industrias. Por ejemplo, cuando ustedes salgan del set van a prender algún carro y ese carro va a ir contaminando el planeta. Entonces no es en el ITT que se está contaminando. Lo que pasa es que el ecuatoriano tiene que mejorar su educación general y su educación política. El ecuatoriano no puede llegar a niveles de desconocimiento brutal de las cosas. Entonces, le vendieron una idea de que con esto contribuimos a que se baje el calentamiento global y no sé cuántas vainas más. Lo que estamos haciendo es que vamos a consumir más combustibles importados que antes, que combustibles que vengan una parte del crudo del ITT. Entonces haremos el papel de pendejos ante el mundo y ante el Ecuador mismo. Es lo que va a pasar. Incluso hoy hay una nota. Tema legal que preocupa al gobierno sobre la situación ITT, Yasuní. Pero la Corte Constitucional es la que trae consigo todo esto. O sea, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque los estamentos del Estado, cuando hablan de petróleo, siempre hablan de pérdida, pues, doctor Augusto Tandazo.
A ver, ¿de pérdida de qué me habla usted? Cuando ¿De usted qué escucha pérdida? a las autoridades, el crudo de allá, acá y este otro, toda la vida, recursos naturales no renovables, el Ecuador en déficit. ¿O hay alguna rentabilidad y nosotros de pronto no la conocemos? Estamos escondiendo la verdad, doctor Augusto Tandazo. A ver, el haber producido petróleo durante 51 años, ¿usted cree que eso es pelo de cochino? ¿Usted cree que se hubiera podido sostener una economía del Ecuador durante no este último gobierno ni los anteriores? Pero esa rentabilidad, ¿a dónde va? Es la pregunta mía. Yo sé que es un negocio rentable, pero en síntesis, en beneficio de los ecuatorianos, en beneficio de nuestros hermanos de allá, las comunidades. Señor, si no habría el dinero del petróleo, ustedes no tendrían un solo puente de la unidad nacional en Guayaquil. Así de sencillo. Porque no hay dinero. No hay dinero. ¿De dónde más? Hubiéramos tenido que crear un Estado vía impuestos, todo, y estaríamos retrasados en nuestro incipiente desarrollo. O sea, querer negar esto. Mire usted, cuando Brasil descubre petróleo en las capas presalinas, descubre petróleo, esto se dio hace unos 10 años, Lula da Silva dijo 3 cosas. Esto es un boleto millonario, es una bendición de Dios y un pasaporte al futuro. ¿Está claro o no está claro? Yo y acá en el entiendo. Ecuador hubieron aventureros que dijeron es la maldición de la abundancia. Y esto le creyó el Ecuador. O sea, ¿qué país? ¿Qué dijo Alan García cuando se encontraron petróleo en el Perú? Más petróleo. ¿Por qué NAP de Chile está aquí buscando petróleo? Porque no tienen en el Perú. Y porque necesitan tener su propio petróleo incluso por seguridad energética. ¿Qué es lo que hace la gente? La principal fuente de energía del mundo, no del Ecuador, son los combustibles fósiles y de aquí para largo, porque le venden la idea, esta idea que es candorosa, y perdónenme la palabra dura, y estúpida, que mañana ya cambiamos la matriz energética. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué economía? ¿Con qué economía? Y además es inviable, y le voy a poner un ejemplo. Todas las energías alternas orientan a la producción de electricidad. Y con electricidad va a resolver alguna parte importante del balance energético, de la demanda, alguna parte importante, pero no puede caminar más allá. Por ejemplo, ya tiene exceso de electricidad, de energía hidroeléctrica en el caso que la tenga, que no la tenemos, en el caso que la tengamos. Y ahora, ¿cómo le mete una tractomula electricidad? Siendo que la carga pesada en el Ecuador es el 41% de la energía que se consume en transporte terrestre. ¿Cómo le mete? Ya tiene electricidad y ahora ¿cómo lo utiliza? Entonces no es un tema como lo dice de manera irresponsable Daniel Noboa, que de la entrevista de ayer que tuvo, dice: tenemos que quitar la dependencia de los commodities se refiere al petróleo. ¿Cómo lo vas a quitar? ¿Cómo la vas a quitar? Tal vez tú te compres un auto híbrido, pero el que tiene la camionetita o el carro viejo en cualquier parte del Ecuador y que no tiene para comprar esas baterías, ¿cómo lo va a hacer? Y la carga pesada y la carga liviana, que entre los dos son el 70% del consumo energético, porque la gente puede pensar equivocadamente que el consumo de combustibles en el transporte es lo que se llevan los carros, los autos, el lujo. No, ese es el 17% del consumo. El gran consumo está en la carga pesada y la carga liviana. Doctor Augusto Entonces, ¿cómo lo Tandazo, vamos a hacer? aprovechemos. Desde la ignorancia no se planifica nada, mis amigos. Doctor Y es el Augusto problema que Tandazo, tiene la gente, que come mucho cuento.